Clave, entonces en estos momentos empieza la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Economía que preside el congresista Carlos Brus. En estos momentos se está dando cuenta del quórum correspondiente. Recordemos que uno de los puntos que se van a debatir hoy es el proyecto de ley que modifica la ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones de manera facultativa. El afiliado no menor de 40 años puede solicitar la devolución del íntegro de sus aportes acreditando encontrarse desempleado por un periodo mínimo de 12 meses continuos. Hay otras dos iniciativas que tienen que ver con el régimen de jubilación anticipada. Otro dictamen es el que propone la ley que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público terrestre de carga interprovincial de ámbito nacional de pasajeros. También el dictamen, vamos a escuchar al congresista Miki Torres. Un año de la ley que reemplazó el decreto de urgencia 003 y de acuerdo a la ley, vencido el año, tanto el ministro de Economía como el ministro de Justicia deben venir al Congreso, a la Comisión, a hacer un reporte de cuáles han sido los efectos de la ley. Entonces me gustaría que tomemos las medidas del caso para poder tenerlos a partir del 12, ¿no? Hoy día mismo le mandaremos una carta haciéndolo recordar lo que usted está mencionado para que estén aquí para el 003, el de los... Así es. Hoy día mandamos el oficio recordándoles eso a los señores ministros. La congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Recordando que nosotros votamos en contra de esa ley, sinceramente nos parece un error, pero bueno, ya más allá del tema, lo dijimos en su momento. Presidente, nosotros mandamos una carta pidiendo que se citara a la SBS para discutir el tema de las AFPs y esa noticia que ha, la verdad, llamado la atención a todo el mundo sobre cómo es posible que puedan reportar pérdidas de los aportantes al mismo tiempo que ellos hayan recibido utilidades millonarias en el último año. No tiene ningún sentido que las AFPs sigan cobrando del monto fijo que uno deposita y no sobre las utilidades que se generan, con lo cual ellos ganan su propio recurso y resulta que no importa si al final terminan perdiendo la plata de los aportantes, ¿no? Entonces se pidió que tuviéramos una sesión, entiendo que usted la va a citar, pero me gustaría saber cuándo y que podamos informar a la ciudadanía también. Gracias. Gracias, congresista, por hacerme acordar. En efecto, estamos pensando para la próxima sesión hacer una reunión para ver el tema de AFPs con todas las partes involucradas, y por supuesto para que los congresistas puedan también intervenir y estudiar un poco el tema de por qué es que ocurre que los aportantes pierden plata y las empresas tienen utilidades. Entonces, pues, en la próxima semana, para no entrar en este tema ahora, la próxima semana será ver todo el tema de las AFPs. Lo que sí vamos a ver ahora es el tema del REJA, que es el primer punto de agenda, pero el tema de las AFPs en general lo veremos en la próxima sesión. Congresista Victoria García Berrondi. Presidente, como yo creo que soy el más antiguo en esta comisión que ha tratado el tema de las AFPs y que he presentado más de 15 proyectos al respecto de hace 15 años, muchísimos sin éxito, debido pues a los lobbies inmensos, ¿no? Entre los proyectos que existe, presidente, y tomando en cuenta lo que ha hecho la señora Glave, hay que recordar, claro, ese es un problema. Ellos han ganado 488 millones de soles, pero han perdido, depende del fondo, entre 2.000 y 10.000 millones de soles, manejando el dinero en diferentes bolsas y diferentes inversiones en negocios. Las AFPs han invertido, por ejemplo, en Graña de Montero, en las azucareras, en fin, bueno, en negocios que ya están en el pasado, ya cerraron, Hogar, por ejemplo, o Austral, ¿no? Y nunca se dijo nada. Entonces, lo que hay que hacer es un consejo, nombrar un consejo de vigilancia de los afiliados y una disposición de total transparencia para que las AFP puedan informar exactamente qué hacen con nuestro dinero constante y permanentemente, y eso no lo hacen, no sabemos en qué invierten. Cuando ellos dicen o hacen
una memoria de lo que han invertido, ponen rubros, no ponen empresas, ponen rubros. Y no se sabe cuándo invierten. Y el tema fundamental no solamente es lo que ha dicho la señora Glave, que es interesante, que hemos presentado proyectos de leyes en ese sentido y han sido rechazados en el pasado, y hay otros que están vigentes y espero que se vean también. El tema es cambiar el sistema de cobranza. Hay que recordar, señor presidente, que las AFPs cobran el 10% del sueldo para el aporte y 3% como comisiones de seguros y comisiones de cobranzas y de administración. O sea, 10% y 3%. La pregunta es, ¿por qué 3% del sueldo? ¿Por qué no es 3% del aporte? ¿Por qué van a cobrar el 3% del sueldo para administrar algo que es etéreo? No, deben cobrar el 3% del aporte, que es lo que ellos van a administrar. Ellos no van a administrar el sueldo 100%, ellos van a administrar el aporte. Entonces, hay un proyecto nuestro en ese sentido que tiene más de 10 años también, que hay que cambiar, hay que tramitarlo. Porque sucede lo siguiente, presidente, el 48%, y quieren sacar más plata del país, el 48% del dinero nuestro se va al extranjero. ¿Y a dónde se va el extranjero? A un fondo que se llama BlackRock, que tiene sede en California. A ese le entregan el dinero para que ellos lo administren, para que ellos lo coloquen en diferentes inversiones de Estados Unidos o de Europa. Pero ¿cuánto cobra este fondo a las AFPs? Del fondo que entrega, el dinero que entrega, cobra, 0,5%. O sea, cobra 0,5%. Y nosotros pagamos para que administre nuestro fondo 30%. Porque estamos hablando de que el 3% del sueldo es el 30% del aporte. O sea, están cobrando 10 veces más por administrar nuestro aporte. Y eso es inaceptable. Es como si nosotros tengamos que comprar el SOAT de acuerdo a lo que tú gastas en gasolina en tu auto. O sea, de acuerdo a lo que tú gastas en tu auto en gasolina, te fijo el aporte. No puedes, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces yo creo que acá hay una cosa fundamental. Y lo segundo, presidente, es que hablamos mucho de infraestructura. Hablamos mucho de que necesitamos infraestructura en el Perú. Y efectivamente, no tenemos infraestructura porque no se invirtió en los últimos años. Desde el gobierno del presidente Belaúnde no se invierte en infraestructura como se hacía antes. Y lógicamente, y la que se ha invertido a través de Odebrecht y compañía. Entonces al final hemos pagado 2, 3 o 4 veces más por carreteras que estamos viendo ahí que no eran prioritarias. Estamos gastando 6.000 millones, por ejemplo, en una obra como la refinería de Talara, y 3.000 millones cuesta el tren Lima-Ica. O sea, ¿qué cosa es más importante? ¿El tren Lima-Ica, no? ¿O la carretera a Huancayo, que vale 800 millones, o la refinería de Talara, que vale 6.000? Entonces, ¿cuál es la prioridad del Estado? Esa prioridad no existe. Entonces, lo hemos presentado, presidente, también en otro proyecto, y espero que se vea, para que el dinero de las AFPs pueda invertirse en infraestructura. Porque ellos dicen, perdón, nosotros hemos invertido en construcción. No, han invertido en empresas constructoras, que es diferente. Han invertido en el Club de las Construcciones, que se dedican a hacer un edificio en San Isidro, o se dedican pues a hacer negocios en cualquier parte. Pero lo que hay que hacer acá, presidente, y está nuestro proyecto, que lo voy anunciando para que se pueda ver en algún momento, presidente, con la bondad y la generosidad y la flexibilidad que usted tiene en el manejo de la presidencia, yo espero que este proyecto sea aprobado. ¿Por qué? Porque es obligar a las AFPs a que inviertan en infraestructura. Entonces ellos podrán decir, oiga, pero eso no es garantía. No, el Estado puede garantizar una rentabilidad mínima. O sea, no me digan que una carretera como la carretera central no es rentable. No me digan que una carretera como la carretera al sur no es rentable. No me digan que los peajes de Lima no son rentables. Son sumamente rentables. Entonces, lo que se puede hacer es lo que el Estado ya ha hecho. El Estado le ha garantizado a la Odebrecht una continuidad de flujo vehicular en la IRSA Sur. Y si no llega a eso, el Estado lo subsidia. Bueno,
y también en Olmos y en Chagua. Si es así, el Estado puede garantizar a las AFPs una rentabilidad mínima en el caso que no se dé. Pero claro, si la AFP invierte en una autopista a Huancayo, va a ser sumamente rentable. Y ese dinero está allí. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares. O sea, es decir, con un 10%, y en China ya se ha hecho. En China, los fondos de jubilación se usan el 10% en infraestructura. En el Perú ya se hizo, por si acaso. El APRA lo criticó mucho, por ejemplo, cuando se hizo la autopista Cañete, con un préstamo de la Seguridad Social. El APRA lo criticó, pero fue un préstamo de 5.000 millones que se devolvió con todos los intereses. Y gracias a eso, todos los compañeros, por supuesto, pueden ir a Asia sin ningún problema. Porque si no hubiese esa autopista, Asia no existiría. Congresista, estamos en la Entonces, sección... ahí acabo, presidente, presidente, y lo dejo para la discusión. Ok, gracias. Estamos en la sección pedidos, por si acaso. La próxima semana vamos a tener toda la sesión para ver FPs, así que ahí repetirá seguramente su alocución el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, dándole saludos al congresista César Campos, que ahí está presente. Había pedido la palabra el congresista del Castillo. Y la congresista Schaeffer, adelante con su interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista del Castillo. Solo un punto para aclarar, ¿no? Concuerdo con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Justo ha venido una delegación china y conversaron sobre ese tema, ¿no? Cómo habían podido solucionar parte de la inversión que necesitaban en la brecha de infraestructura. Pero yo le quiero decir algo. Para mí, y yo creo que para el Perú, como seguridad energética, la refinería sí es importante. No solo la sobrevaloración que podrá tener. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Podemos discrepar, pero por decirte una inversión como ha tenido la interoceánica, ¿cuál es el costo? La tasa de retorno. Eso es lo que tenemos que ver. Ha sido un daño terrible para el país, porque definitivamente sí, uno tiene que ver de colocar la mejor inversión para que luego tengas el retorno, como es una carretera, una doble carretera o lo que sea más eficiente de la carretera central, que está colapsada hace años, ¿no? Es importantísimo. Bueno, pues ahí tenemos unos peajes de viandes que deben haberse encontrado más que la lotería, definitivamente, pero yo sí considero que la refinería que está en mi región, que es de Talara, que ha dado 160 años de petróleo a nuestro país y al mundo entero, es importante, si se maneja de manera adecuada. El problema es el costo que ha tenido esa refinería. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, congresista Schaeffer. Adelante, congresista del Castillo. Sí, mi pedido específico, presidente, es que como comisión y usted como presidente gestionemos ante el presidente del Congreso que ponga en la agenda del Pleno el proyecto de ley de control de fusiones. Ayer yo estuve en la Comisión de Defensa del Consumidor, que lo tenía como punto 1 de agenda, no hubo quórum, y cuando acabó la sesión el congresista Castro Grandes dijo: antes de discutir esto debemos pedir un informe al MEF, Indecopy, todo lo que nosotros hemos hecho acá durante más de un año, ellos quieren volverlo a empezar. O sea, en otras palabras está diciendo, no lo hagan, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es gestionar que se pueda, y es muy importante el acuerdo múltiple. ¿Por qué no es el pedido de uno? Es un acuerdo, yo creo que es razonable pedir a todas las bancadas que firmen la exoneración, ¿cierto? Que el presidente emita la hoja, se firme la exoneración y tratémoslo, porque la verdad es que esto ya parece un cuento chino que está dale y no se resuelve nunca. Y ayer me ha alarmado lo que yo he escuchado además el proyecto de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta donde lo he visto, es calco y copia del nuestro en 90%, ¿no? Cambia unas cuantas cosas, el umbral, una serie de temas que son importantes. Entonces, ir a una discusión de un tema por trabar la ley, porque lo que yo veo es que están trabando la ley, creo que lo podemos resolver si tenemos un consenso razonable, ¿no? Me parece que todas las bancadas están de acuerdo. Gracias. Como no, congresista, vamos a proceder a hacer ese pedido ante la presidencia del Congreso. Si no hay más pedidos, pasamos a la orden del día, que es el debate de los 3 dictámenes recaídos en los proyectos de ley número 3036 diagonal 2017-CR, 3773 diagonal 2018-CR, 3784 diagonal 2018-CR,
todos referidos al tema de la régimen especial de jubilación anticipada para los desempleados en el sistema privado de pensiones. Van a proceder a hacer el señor Rey exposición del predictamen propuesto aquí a la comisión. Buenos días. Las propuestas del proyecto de ley del dictamen tienen como objeto restablecer el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones, debido a que la ley 29426 venció el 31 de diciembre del 2018. Esto fue porque la autógrafa para prorrogarla fue observada por el Poder Ejecutivo. Sobre la temporalidad propuesta, debo señalar que existe una jubilación anticipada en el sistema público de pensiones y en el sistema privado de pensiones. También de que la problemática del desempleo no se puede valorar solo en términos de cantidades más o menos elevadas, sino como el objeto de la ley del REJA, que señala como excepción a la cobertura de riesgos del sistema de seguridad social en pensiones ante la imposibilidad de que una persona pueda reinsertarse al mercado laboral. Siempre existirá una o más personas que tengan la imposibilidad de reinsertarse al mercado laboral, siendo necesario que la ley los proteja. Sobre el desempleo, se debe señalar que si bien la tasa de desempleo de la población entre 45 y 64 años ha disminuido en la última década, sube en los últimos 4 años, de 1.4% en el 2014 a 3.1% en el 2018. También debe señalarse que hay una subvaluación de la tasa de desempleo, pues se basa en el concepto de búsqueda de empleo en la última semana, antes de la encuesta que efectuó el INEI. Es decir, puede haber buscado esta persona varias semanas antes empleo, pero no salió a buscarlo en la última semana y en consecuencia está desempleado. Además, este dato sería irrelevante dado que el empleo formal apenas es de 27%. ¿No? Pues se mide ahora empleo formal e informal. Otro aspecto que no se menciona es que la tasa de la población económicamente inactiva, que es la diferencia entre la población en edad de trabajar menos la población económicamente activa, crece 2.3% anualmente desde el 2004 para los mayores de 60 años. Eso implica que la PEA se reduzca y con ello el desempleo. En realidad, la jubilación anticipada por desempleo no desvirtúa el fin del sistema de pensiones, que es la protección del afiliado durante la vejez, pues permite otorgar una pensión a la persona mayor que se ve imposibilitada de obtener un ingreso por empleo. Sobre la rentabilidad y densidad de las cotizaciones. La rentabilidad es un factor que depende de las AFPs y no del afiliado. Las estadísticas de la SBS demuestran que la rentabilidad real, sin inflación, entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2018, en el Fondo 1 fue de 30.6%, en el Fondo 2 de 29.9% y en el Fondo 3 de 7.4%. Pero si se considera la comisión que se paga mensualmente, las que cobran las AFPs, y se calcula su recuperación, la rentabilidad puede ser menor y en algunos casos puede llegar a ser negativa. En cuanto a la densidad de cotización, es evidente que no está relacionada a una edad, sino al tiempo de cotización que realizan los afiliados, al tipo de empleo, formal o informal, recibos de honorarios o contrato, régimen laboral, etcétera. Lo que tengan a lo largo de los años, a la remuneración alta o baja. O, por ejemplo, una persona puede haber iniciado su aportación mensual a los 18 años y hacerla hasta los 55. Y luego no aportar por emitir recibos por honorarios.
entre los 55 y 65 años. Se tendría una cotización de 37 años. Respecto a otra persona que gran parte de su vida emitió recibos por honorarios y que logra ser nombrada en una entidad cuando tiene 55 años y aporta a los 65 años. En realidad, tampoco es una variable que depende del afiliado. De hecho, los afiliados a las AFPs son actualmente 7 millones, de los cuales cotizan 3.100.000 personas. O sea, quiere decir que 4 millones no cotizan. En conclusión, la continuidad del REJA no perjudica al afiliado. Si se revisan las estadísticas de la SBS, se observa que la pensión promedio, o sea, al 31 de diciembre del 2018, de quienes se acogieron al REJA con la ley 29.426, tenían un sueldo promedio de 1.583 soles, que es superior a la jubilación legal que llegaba a 1.098 soles. Queda así desvirtuado que son menores las pensiones que los mismos recibirían cuando cumplen 65 años. En el año 2015, antes de que se permita el retiro del 95.5%, la pensión del REJA era 1.871 soles y la jubilación legal llegaba a 1.135 soles. Sobre algunas cifras sobre el REJA. El sistema privado actualmente, el número acumulado de pensionistas asciende a 85.000, de los cuales 13.450 personas, que es el 15.8%, se acogieron al REJA de la ley 29.426, que se encontró vigente en los últimos 10 años. De estos 13.450 personas que se acogieron a la ley 29.426, se tiene que 4.825 personas superan la edad de jubilación, o sea, es decir, los 65 años. Muchos de los que se acogen a la norma tienen edades cercanas a la edad de jubilación, mayores de 61 años, y no necesariamente se encuentran en el umbral inferior de 50 o 55 años. En efecto, hay 5.871 personas, que se representa el 68.1% de los 8.625 jubilados menores de 65 años, que se encuentran en el rango entre 61 y 65. Quienes han solicitado acogerse, por otro lado, quienes han solicitado acogerse a la ley 29.426 para solicitar una pensión han sido muy pocos en el último año, llegando a 133 personas, es decir, un promedio de 11 personas mensuales, representando 12% del total de jubilados en el año. En realidad, lo que no se menciona en los proyectos ni en las opiniones del Poder Ejecutivo es que muchos afiliados optan por efectuar el retiro del 95.5% de su cuenta individual de capitalización, lo cual determina que las AFP reciban menos comisiones por un periodo más largo de tiempo por parte de los afiliados que eligen esta opción, y por otro lado, que se tomen menos rentas vitalicias. Lo cierto es que quienes se han visto en la necesidad de jubilarse anticipadamente por desempleo, ante la imposibilidad de que no pueden reinsertarse en el mercado laboral, se han beneficiado al poder tener un ingreso para su sobrevivencia, ya sea para reinsertarse al mercado formal o informalmente, o para subsistir. Ello depende del monto que hayan ahorrado. Si bien no es materia del dictamen que se circunscriben estrictamente a la jubilación anticipada, haremos referencia a la preferencia de los afiliados por el retiro del 95% de sus fondos cuando se jubila. En el 2015 se afiliaban 277.000 personas a las AFPs, mientras que al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, se afiliaban 169.000 trabajadores. Para el 2018, quienes optaban por las AFP subió a 414.000 personas, reduciéndose las preferencias para la ONP a 87.000 personas. Es decir, que la posibilidad de retiro ha incrementado el número de afiliados a las AFPs en 49.4% y ha reducido en 48.2% la afiliación a la ONP. Hasta septiembre del 2018 se han retirado 15.631 millones por jubilación, de los cuales el 76% son hombres y 24% mujeres.
siendo el promedio en los últimos 12 meses de 546 millones. El retiro promedio por persona fue de 75.000 soles. El retiro de las personas a septiembre de 2018 que se han jubilado anticipadamente fue de 7.537 millones, sumando 139.925 personas, siendo el retiro promedio por persona de 53.861 soles, lo cual equivaldría aproximadamente a una pensión promedio de 269 soles, lo que influye en la decisión de hacer el retiro del dinero y no de una pensión. Por último, a diciembre de 2018, de los 7 millones de afiliados, los cotizantes, como dije, son 3.100.000. En consecuencia, los no cotizantes son casi cerca de 4 millones de personas. Las personas afiliadas entre 51 años y 55 que no cotizan son el 55%, mientras que las de 56 a 60 años que no realizan aportes son 56%, y las que tienen entre 61 y 65 años que no cotizan llegan al 60%. Ello implica que muchos de los que se encuentran en edad de acceder a jubilación anticipada no cotizan, no trabajan o no realizan aportes voluntarios y optan por retirar su fondo en lugar de elegir una pensión. Si a ese problema de la densidad de los aportes le sumamos la rentabilidad de las inversiones, tendremos montos pequeños de ahorro que determinan la preferencia por el retiro de fondos. En consecuencia, las propuestas estrictamente buscan cubrir a las personas que se encuentren en situación de desempleo permanente y que se demuestre la incapacidad del afiliado para acceder al mercado laboral con la finalidad que la persona acceda a un ingreso cierto y periódico. Se han hecho unas precisiones a la norma para una mejor redacción de la norma. ¿Cuánto tiempo más va a ser la exposición? No, ya un minuto más. Una hora más. Sí. Solamente rogaría que para las siguientes exposiciones sean mucho más corto porque la verdad está siendo bastante... Sí, simplemente se precisa que el desempleo debe ser 12 meses continuos, se han hecho las precisiones, que estas personas pertenezcan al régimen de cuarta y quinta categoría, y también se está modificando el artículo 42 del tubo de la ley del sistema privado de pensiones para establecer una edad. Eso es todo, congresista. Gracias. Me alegro que sea todo, sí. Espero que la